Hola, hoy para finalizar esta serie compuesta por 6 conversaciones establecidas con mujeres maravillosas, pues quise cerrar con broche de oro trayéndoles un personaje que estoy segura que les va a interesar muchísimo porque ella es una mujer muy interesante, que además ha decidido pues tomarse la vida como un juego, con lo cual estoy de acuerdo, finalmente se va a acabar. Es María Paula Ávila, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Alejandra, mil gracias por la invitación. Cuéntanos y vamos al principio, ¿quién eres? Bueno, yo creo que para los fines de esta entrevista, yo soy la directora de ilusiones de la Fundación Prema. Ese ha sido como uno de los principales juegos que he decidido tomarme en serio los últimos años. Les cuento, ella ha sido este año catalogada como la Mujer CAFAM, que es un premio muy honroso porque es una entidad que se ha encargado a lo largo de los años de resaltar la labor de mujeres desde diferentes planos. Pero antes de entrar en ese costado de tu historia, cuéntanos un poco por qué decidiste ser psicóloga, porque siento que la profesión también determina mucho quién es uno y responde a varias preguntas de por qué es. Yo creo que cuando yo elegí mi carrera nunca me imaginé que iba a terminar en esto. Yo creo que porque quería responder por qué. Y hoy entiendo que no era por qué, sino para qué. Cuando estudié psicología quería dedicarme a la psicología del consumidor. Fue una formación muy importante porque creo que esa psicología del consumidor me llevó al mercadeo, que ha sido como el fundamento que ha hecho sostenible nuestra organización sin ánimo de lucro. La psicología sí le da a uno una visión de la vida donde no solamente se ve a las personas en una sola dimensión, sino en muchísimas. Y eso me abrió una puerta que yo creo que me tiene donde estoy hoy. Y hablando de ese mundo en el cual creciste, ¿cuál crees que ha sido ese motor de propulsión que te ha generado como ese empuje para haberte metido en un mundo tan complejo como lo es el infantil? Porque es otra dimensión de la realidad. Mi principal motor ha sido el ejemplo que he tenido en mi vida, que es claramente de mis papás, que siempre han sido unos trabajadores incansables, porque aún en las dificultades nunca los he visto ni siquiera titubear, sino siempre con una mirada hacia adelante y con la convicción de que cuando haces las cosas con el corazón, lo que te mueve va mucho más allá de lo que tu intelecto podría captar. Eso está muy bonito en teoría. Luego la práctica es un poco complicado, ¿no? En la adversidad, conservar siempre una actitud positiva no es fácil. Cuéntanos qué es lo que haces puntualmente. Hacemos educación en valores humanos y cada uno de esos valores tiene una técnica que se pone en escena en un centro lúdico. Un centro lúdico es un espacio donde nuestra principal herramienta pedagógica es el juego. Entonces, por ejemplo, tenemos un espacio donde hay una cortinita que se cierra con unas luces que se suben y se bajan con un dimmer, donde se pone en escena el valor de la paz, pero la técnica que utilizamos es el silencio, la meditación o la oración. Dependiendo de las creencias de quienes se acercan a nuestros lugares, como que nos vamos adaptando. Tenemos la cita o el quote, que son unas palabras que se ponen en las paredes que suenan muy lindas, pero tienen una labor muy trascendente. Para eso te pongo un ejemplo. Hay una que a mí me encanta, la heredamos de un maestro de Chikun en Costa Rica, Sifu Rama, que son sentir, soltar y sonreír. La primera vez que las pusimos, yo creo que no nos imaginamos la trascendencia que iba a tener su práctica, porque lo hicimos sin ese propósito. Habíamos llevado como unos disfraces después de Halloween a uno de estos proyectos y había unos niños desahuciados por su enfermedad. Y fue muy impresionante ver cómo los niños dicen verdades, dolorosas sí, pero ciertas. Había niños que, por ejemplo, decían, ay, yo estoy listo para morirme, pero no lo hago porque mi papá y mi mamá están sufriendo mucho. Primera S para papá y mamá. Claro, no es que sea una falta de voluntad el no querer morir, sino el evitar una sensación de culpa. Tal vez los niños tienen más conciencia de los adultos del sentir, porque nosotros nacemos con habilidades de sentir, no de intelectualizar o conceptualizar. Entonces es mucho más fácil tener las emociones a flor de piel cuando eres un niño y nuestro proceso educativo se trata de desconectarnos de eso. Nuestro propósito es volver a conectar con eso. No lo había pensado así, me encanta lo que estás diciendo porque es absolutamente cierto. O sea, cuando uno es niño se dedica a eso, a sentir, luego en la adultez sentirse nos va olvidando, nos concentramos más en el pensar, en el accionar y nos cuesta mucho trabajo gestionar las emociones, bien sea de tristeza, de rabia, de gozo. Eso de verdad me parece una perspectiva bien llamativa. Nosotros crecimos en una sociedad que desde el modelo educativo nos enseñaba que sentir
daba permiso solo a algunas emociones, llámese las emociones positivas o de tono alto. Entonces a nosotros siempre nos decían, ¿estás triste? No, pero mira, estás bien, eres una afortunada, mira todo lo que tienes. O no llores, ¿no? Porque de plano, sobre todo a los hombres se lo castran mucho. Allá voy, o no llores. Entonces era un modelo educativo que se centraba en pensar, más no en sentir. Hoy, nuestra propuesta no es solamente mirar todo el abanico de las emociones que existen, sino permitirlas. A nosotros nos prohibían un poco tener esas emociones de bajo tono. Y me encanta esta terapia, me estoy dando cuenta que estoy tan mal educada, sigue. Fuimos una generación en que estamos empezando a darnos cuenta de la importancia de vernos primero como seres sintientes antes que pensantes, número 1, y eso nos lleva como consecuencia, número 2, a mirarnos de una manera diferente y acompañarnos de una manera diferente. Y así con los niños. Entonces, si cuando yo estoy teniendo una dificultad, te pongo el ejemplo de mis principales maestros de 3 y 6 años, ¿cierto? Que están teniendo una pataleta, por ejemplo. La persona que los está educando se le prende el disco duro de cuando fue educada. Claro, ¿Sí? tiene que ser así. Ajá. Cuando eso sucede, ¿qué era lo que me decían a mí? Ay, no llores, ay, no seas cansón, quédate quietica, no hables tanto. Entonces, mi automático es ese. Pero ser un cycle breaker, dicen los técnicos que inventaron estas palabras, o romper los ciclos, tiene que primero tener un momento de autoobservación donde me estoy dando cuenta que esto tiene que ver con mi historia y no con el niño con el que estoy acompañando. Pero mira cómo son de distintos los sistemas, ¿no? Por ende, las personas. Tú estás poniendo tu ejemplo, el mío en mi núcleo era muy diferente. No era cállese o espere. No era similar a lo tuyo, sino todo lo contrario. Respóndanle, por favor. Denle una contestación porque si no les va a lanzar 10 porqués hasta que los va a purificar. Continúo igual, debo decir. Hoy, cuando vamos a educar, la obediencia ya no debe ser a ciegas porque nos hemos dado las consecuencias que tiene a niveles muy profundos ser obedientes a ciegas. Es mucho más importante enseñar, conéctate con qué te está diciendo tu cuerpo, estás cómodo con esto que te está pasando, y a partir de ahí empezamos a validarnos desde nuestra experiencia física y desde nuestra experiencia emocional, y eso es lo que nos empieza a dar las primeras habilidades para gestionarnos. Yo veo que lo que pasa hoy es diametralmente lo opuesto. Afortunadamente yo desconozco el mundo infantil, aquí la experta eres tú, pero hay muchas personas que tienen hijos en este momento que nos están viendo y quiero ser un poco abogada del diablo. Yo siento que en esta nueva generación o en las más recientes se han invertido completamente los roles. Los papás incluso le tienen miedo a los hijos, que cuando yo veo ciertas escenas digo, Dios mío, qué rico no estar ahí. Con un agravante mucho más acelerado, que hace que haya una brecha más grande entre padres y hijos, y son las tecnologías de la información. Pero total. Como eso avanzó tan rápido, no tenemos la misma velocidad en las herramientas para acompañar a estas nuevas generaciones como la velocidad misma que ha tenido el desarrollo de la tecnología. Pero también ahí hay un punto que creo que es súper resaltable, y es que en las generaciones anteriores los sabios eran los padres, es decir, eran los portadores de la información. Si yo como hijo tenía una pregunta o un cuestionamiento, levantaba la mano y había un padre o una madre que resolvía y satisfacía esa respuesta. Pero hoy en día, existiendo la tecnología, los papás dejaron de ser los portadores de esa información para ser reemplazados por sistemas, plataformas, artefactos que ya sacian esa curiosidad. Tienes toda la razón, pero además tengo que decirte que los papás, cuidadores y educadores no sabemos que sí tenemos algo que no tiene ningún GPT ni ninguna tecnología de la información o ninguna red social, y es acompañar emocionalmente primero a nosotros mismos y luego a nuestros hijos. Si el hijo te lo permite. Porque ¿qué pasa en estos casos donde el hijo te avienta a la puerta, no te habla, te castiga con esa indolencia y ese silencio, esa no verbalización? Cuando tu hijo te cierra la puerta, tú se la cerraste pero no te acuerdas cuándo sucedió. Cuando nosotros decimos que los niños cierran la puerta y son groseros con sus papás, tú lo ves hoy. Cuando te sientas en un restaurante, no tienes que ir muy lejos, y ves a una familia comiendo, empieza por ver a los más chiquitos. Primero, los papás están en el celular. Es cierto.
Y los papás, si quieren tener una conversación, pues es más fácil darle un celular a un niño para tenerlo distraído. Lo más difícil es conectar, crear un espacio seguro. El espacio seguro entre un niño y un adulto, y esto pasa también entre los adultos. Es el espacio que yo co-creo contigo, donde te permito sentirte bien, inclusive cuando tengas emociones de bajo tono. Claro. ¿Cierto? Yo soy el primer co-creador de ese espacio y entre adultos es exactamente lo mismo. Crear un espacio seguro es permitirte sentirte sentido. Hablando del tema del juego y de todo tu experimento lúdico, que eso me llama muchísimo la atención, quiero entender cómo a través del gozo, porque el juego trae eso, trae entretenimiento, bienestar y gozo, se pueden ir inyectando tácitamente estos valores formativos que quizás desde muchos puntos están bastante perdidos en las nuevas generaciones. Me encanta la pregunta, Alejandra, porque está comprobado hoy científicamente que tanto niños como adultos aprendemos muchísimo más cuando nos divertimos. Sin duda. Si no nos estamos divirtiendo, no sigas ahí. Si no estás gozando, si no estás en bienestar, y ahí empieza a haber una correlación directa con la salud. Ese es nuestro principal propósito, por ejemplo, con nuestros centros lúdicos en los hospitales, que los niños dejen de ser pacientes y vuelvan a ser niños. A mí me parece una labor hermosa porque cuando los niños, los pre y adolescentes están pasando por momentos complejos en un hospital, incluso están pisando ya casi que el terreno de la muerte, donde también los abriga el miedo y la tristeza, todo el entorno familiar, encontrar un sistema didáctico, lúdico, divertido para poder disipar la realidad, creo que puede ser muy efectivo, ojo, no solo para los niños. ¿Cómo estableces o cómo abordas tú, digamos, una situación crítica de un pelado desahuciado para invitarlo siquiera a que tenga la voluntad de conectarse con su alegría? Porque me parece dificilísimo. Por ejemplo, un disfraz. ¿Ok? Es una de las herramientas pedagógicas que hemos encontrado en la práctica fantásticas porque los niños, cuando se disfrazan, al igual que los adultos, se creen que son el personaje y se permiten decir muchas cosas que sienten, porque cuando no eres tú, sino un personaje, pues está permitido todo. Y entre eso, divertirse, por ejemplo. ¿Tienes algún caso que particularmente te haya tocado el corazón, ya que hablas tanto de sentir, no desde el punto de vista mental, sino espiritual incluso? Sí, ¿Que tengo tú un eras marcado caso. a manera de elección? Tengo muchos, no puedo quedarme con uno solo, pero no nos daría el tiempo para hablarte de tantos. Pero hay uno muy especial que me parece además inspirador. Viviana es una mujer que llega con su niño de 8 meses al hospital pensando que tiene ictericia, que es cuando los niños se ponen amarillitos porque se cree que es porque no han tomado sol cuando son bebés. Y en realidad su hijo necesitaba un trasplante de hígado. Hoy su hijo tiene 9 años y esta mujer sigue sin certezas. Pero es muy bonito porque a partir de su dolor, ella, para poder gestionarse, estudia clown y empieza a trabajar con todas las mamás que están al igual que ella en un tema de trasplante. Empieza a trabajar solo con mamás de trasplante. Vivian y Emanuel todavía siguen yendo a la cardioinfantil. Ella es la responsable actualmente de nuestro centro lúdico en la cardioinfantil. Y me encanta porque si yo quiero acompañarte a ti, hace muchísimo más sentido hablarte de algo que yo he vivido. Pero es como todo, ¿no? Finalmente es la esencia de la empatía, entender que de alguna u otra manera todos hemos estado rotos. En el marco de tu pareja y de tu familia, cuando se te pone uno de tus muchachitos chinche, ¿cómo lo manejas tú directamente con tu esposo a la hora de plantearle el juego como una opción? Como, mira, el culicagado está insoportable, pero vamos a jugar con él. ¿Eso se puede o en algún momento te desquicia un poco? Obvio, hay una relación directa entre el autocuidado y la paciencia. Cuando no has tenido el suficiente tiempo, llámese descanso, comida, cosas que parecen básicas, que no lo hacemos por vivir en esta carrera desenfrenada de donde nos cuesta mucho salirnos varias veces, obviamente que me saca de quicio. Claro, ahí uno llega cargadito y le dice, ven, te invito a jugar ahorcado. Debo decir que mi esposo es un santo porque ha sido un gran coequipero. Mostrarle esta visión. Yo estoy por creer que cualquier esposo es un santo. Es un santo. Y cualquier esposa también, ¿no? No sé. Yo no creo que sé. sí. Yo creo que las mujeres tenemos muy puesta esa investidura, pero aguantarnos a nosotras tampoco es una misión fácil. Tampoco. O sea, hay unos que son unas joyas que uno dice, por Dios.
pero tenerle paciencia a una mujer y por lo menos intentar comprenderla no es una tarea menor. Y entonces imagínese usted comprender además una que le está diciendo que hagamos todo absolutamente diferente, que además requiere más esfuerzo Sí. y más paciencia. Sí. Porque es mucho más fácil pegar un grito, ¿cierto? Pero más difícil conectar con qué estás sintiendo, acompañarte a gestionarlo y después enseñarte las habilidades. Ay, Porque muy cuando complicado. el momento de la Cuéntame dificultad, qué te está pasando, ven, yo te acompaño en tu proceso, vamos a tramitarlo juntos, nos vamos a dar una oportunidad de una comprensión mutua, vamos a ir avanzando. O sea, yo en la mitad del camino ya me cansé y me he vuelto y le digo, no me joda. ¿Qué tan fácil es recaudar fondos llegando a entidades a decirle a las personas, bueno, necesito una platica, me hace falta una colaboración para sacar estas causas adelante? Ok, María Paula, ¿de qué se trata tu fundación? No, de invitar a la gente y a los niños a jugar. ¿Cómo se convence? Porque podría sonar no serio. sin duda debe sonarnos serio y muy raro, porque además estos espacios han sido como pioneros. Debo decir que nunca ha sido difícil. Puede ser que me digan que no me dan el recurso, por decir la plata, pero nuestra fundación es sostenible porque hay personas que me dicen, pues mire, yo no tengo plata, pero yo soy una gran abogado, si quiere yo le doy toda la asesoría legal. Entonces nosotros tenemos Ujú. abogados, publicistas, educadores, diseñadores de interiores, arquitectos, dueños de empresas de muebles que nos hacen los muebles, y así es como nuestra fundación se empieza a ser sostenible. Y la forma más fácil de convencer a alguien es llevándolo a estos lugares a que los vean. Hoy en día, ya después de un camino un poquito más largo recorrido, pues es un orgullo llegar a un espacio donde te ves un espacio que además de que es divino físicamente, tiene un propósito trascendental. Tú te has metido a Colombia adentro, o sea, Apartadó, Quibdó, Dos Quebradas, regiones muy golpeadas, muy olvidadas también, muy azotadas por el conflicto armado, y te has centrado mucho en el trabajo con niñas y preadolescentes. Las mujeres de por sí somos dramáticas, hace parte de nuestra naturaleza, pero cuando uno ha tenido el drama tan de cerca, ¿cómo vuelves a través de tu labor a prenderle la chispa de la alegría a un ser humano en estas condiciones? Es que eso me parece tan bonito y a la vez tan complejo. Es bonito y es complejo, como la vida misma, que es muy bonita pero también es muy compleja. Y es por medio de estos espacios. Nosotros tenemos unos centros lúdicos, la mayoría de ellos dentro de hospitales. El primer hospital que tuvimos fue el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, y este nos llevó a otros, pero quiero decirte que nuestro modelo es el mismo, el de pasar de acá a acá, de cómo el juego nos permite sentir el niño que nos habita, no importa si somos niños o si somos adultos. Por eso próximamente vamos a incursionar en el mundo de los adultos. Vamos a crear el primer lugar seguro para médicos. ¿Cómo vas a hacer ese salto cuántico? O sea, agarrar adultos, que yo creo que es muy difícil, a que vuelvan a ese pasado, no sabemos si traumático en aquella etapa, porque también hay mucho guardado en esos baúles, para que se conecten justamente, como dices tú, con el sentir y se desprendan tanto del pensar. Eso lo veo riguroso, o sea, no te va a quedar tan fácil. No, no la veo fácil. Por eso creo que me voy a reunir en medio de los mejores de muchas áreas. Entonces vamos a traer a un señor que se llama Mauro Gil Fournier. Es un español que es el referente mundial de arquitecturas afectivas. Él va a dirigir Arquitecturas afectivas. arquitecturas afectivas. Me gusta ese término, está bueno. Vamos a invitar a referentes de diferentes áreas. Entonces vamos a tener diseñadores de modas, Sí. psicólogos infantiles, rectores de colegios, decanos de universidades, vamos a tener psiquiatras, médicos, enfermeras, empresarios, constructores, diseñadores de interiores, para que todos y cada uno de ellos desde su conocimiento o su know-how nos permitan poner en escena ese lugar seguro al servicio de médicos, enfermeras o padres de familia que en realidad son los cuidadores de nuestros niños. Para cerrar, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que te mereciste el premio de Mujer CAFAM 2023? Cuando llegó el premio CAFAM me encuentro con otras 25 mujeres con unas historias de vida tremendas, de mucho dolor, de mucha injusticia social y de pocas oportunidades. Yo no me sentí merecedora y tengo que hablar desde mi posición de privilegio, porque en Colombia tener educación, familia y comida es un privilegio muy grande y yo las he tenido. Entonces, cuando a mí me nominan a este premio y me encuentro además con este nivel de mujeres
que hacen un trabajo en las regiones absolutamente inspirador, yo decía, obviamente no me lo van a dar a mí. Y fue una gran lección de aprendizaje para mí cuando la Tucha, directora del premio, me mira y me dice, María Paula, es que en este premio hay cabida para todas las mujeres. No nos importa que tengan, que sepan o que hayan hecho, sino el impacto que tienen sus obras. ¡Wow! Esa fue una de las principales lecciones que me trajo este premio a mí. Pues mira, yo oyéndote te puedo decir con total honestidad, viendo la situación como con un dron, ¿cierto? Y analizando un poco tu respuesta. El privilegio o las buenas situaciones o los contextos más favorables no demeritan los logros. Uno no tiene por qué sentirse culpable de haber crecido en unos entornos con mayores beneficios que otros, ni hacen que tu labor sea menos loable que la de las demás. Todas han hecho lo mejor que han podido con los recursos que han tenido y son igualmente válidos. Pues además de hacer una labor muy bonita, muy sensible, eres una gran conversadora. Yo te agradezco muchísimo este espacio, que nos hubieras dado tu tiempo para compartir realmente lo que haces y que mucha más gente pueda convertirse también en un eco para tu fundación, para cooperar, para ayudar. Estas causas creo que no deben quedarse como cabos sueltos, así que te doy las gracias. A ti, para mí ha sido un honor compartir contigo, me he divertido muchísimo y muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Miren cómo es la vida. Recibí terapia, terminé yo terapeando y esto a la larga no es nada distinto que una energía circular, como todo. Estar uno abierto a ver qué le ofrece la gente y a la vez uno proporcionarle a los demás lo mejor que tiene y lo mejor que puede. Les agradezco muchísimo que nos hubieran hecho parte de sus rincones a lo largo de este ejercicio que llamamos durante 6 capítulos Las Cárate a tu lado en alianza con W Radio. Aquí cerramos este proyecto donde le dimos a lo largo de estos 6 episodios la posibilidad a mujeres como María Paula de ser reconocidas, subrayadas en sus labores que son de verdad de aplauso. Así que yo a título personal se los agradezco muchísimo. Este material queda alojado en YouTube, por ende no caduca. Si les gusta, compártanlo y encárguense siempre en sus salas como estas de recibir personas aportantes que les sumen a esta sociedad y que nos ayuden a ser mejores personas, recordando en el caso de ella que el gozo es fundamental. Ríanse siempre y no se tomen la vida en serio, igual se va a acabar. Y así como la vida se va a acabar, este espacio también, que fue posible al apoyo, pues este espacio también, todo tiene su principio, y así como se va a acabar este espacio también, que fue posible llevárselos a ustedes gracias al apoyo de CAFAM, una entidad muy potente que se ha encargado de resaltar todo lo que hacemos las mujeres en este país, como ustedes, como yo, que todas, desde cada una de nuestras esquinas, estamos procurando hacer algo que valga la pena. Gracias.